La hora 7:01 de la mañana, 7:01 de la mañana aquí en la 96.9. Recuerda que nos pueden seguir por nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Y para poder ver la transmisión y sobre todo esta entrevista que tenemos interesante con el doctor Francisco Andino, al quien damos la bienvenida. Él es ex ministro de Salud y también ha impulsado algunas causas importantes en este tema. Bienvenido, doctor Francisco Andino. Buenos días, un gusto estar con ustedes en la 96.9. ¿Cómo está, doctor? Vamos a hablar hoy sobre los hospitales públicos con problemas estructurales. ¿Qué usted ha podido palpar, doctor, en su experiencia durante muchos años, no solamente ahora, sino durante muchos años, con el tema de los problemas estructurales que hay en la salud? Ahora tenemos cambio de ministro. ¿Qué cosas hay que mejorar en el tema de la salud, que sabemos que son algunas? Antes del 2007 nosotros teníamos un Ministerio de Salud Pública descentralizado y desconcentrado, cuyos presupuestos y administración dependían de cada una de las unidades. Y otra cosa era importante también saber que teníamos provincialización de la salud, pero esta alegoría de poner el Ecuador horizontal inclusive hizo postergar la salud pública. ¿Qué pasa de luego del 2011, 2012? Donde prácticamente se construye la RPIS, la Red Complementaria de Servicios de Salud. Entonces comienza de la salud pública a ser una salud privada, porque inclusive se genera otra aberración que es una contratación pública. Es decir, la ley de contratación pública es una mañosería que está diseñada para la corrupción. Entonces allí existen 4 fases, 52 pasos que deben de seguir, inclusive para lo que privilegia la ley, que es la licitación. Y esta licitación, si en uno de los pasos te equivocaste, regresas a foja cero. Entonces encima tienes tú un CERCOP que no colabora con ese sentido. Otros son también la Superintendencia de Compañía, la de Poder de Mercado e inclusive la Contraloría, que se inventaron 300 resoluciones de recomendaciones de cumplimiento obligatorio que entorpecen todas las condiciones de contratación. Entonces usted necesita contratar cientos de acciones en medicamentos, en insumos, dispositivos, en mantenimiento para algunos hospitales, porque ya los mantenimientos no son propios. Entonces al final tienes tú una falta de operativización del sector público para contratar sector privado. Y esa contratación del sector privado es que lleva y asciende $4.000 millones de pago del Estado y de la Seguridad Social a proveedores externos, que no debería darse, puesto que tenemos una red que debería, de acuerdo a la Constitución, debería coyunturarse y hacer un sistema público de salud. ¿Usted cree entonces, doctor, que habría que modificar la ley de contratación pública, en la cual se conoce que se basa muchas de las contrataciones en el régimen especial, que en el cual ese bendito régimen especial pueden a veces contratarse 1000 cosas o tal vez por el tema de emergencia, y se dan casos como lo que vimos en la pandemia, ¿no? Comprar cosas con el precio exorbitado, que claro, pues también hubo un margen de los precios que cambiaron y lo demás, pero sí afectó al tema de salud pública la contratación en ese sentido, ¿no? Sí. Los regímenes especiales son la fórmula actual durante o la dirección de esta ley. Régimen especial es, por ejemplo, contratación con empresas públicas. En fármacos, usted tiene una empresa pública en la ciudad de Cuenca que verdaderamente está apegada al municipio de Guayaquil. Entonces, y esta farmacia, esta red de farmacias le puede usted proveer con una inclusive alianza estratégica de los fabricantes de fármacos, y usted podría tener cerca de 400 ítems. Régimen especial, hay 150 fármacos que son de fabricación exclusiva, y esa fabricación exclusiva le puede sumar a los 400, ya tiene 550. Con eso ya podría usted operativizar. Un régimen especial te puede durar un mes, pero los regímenes que te dicen de la licitación te dura entre 3 meses a 6 meses, y si se te cae el proceso, viene un problema que a la larga inclusive te tiene que establecer nuevamente a 6 meses más, es decir, nunca contrata. Y ahí el ejemplo clásico usted tiene. Mire, el compromiso presupuestario que existe en el Ministerio de Salud Pública no llega nada más que al 47%. Inclusive
en el mes de diciembre de este año 2024, le quitó el ministro saliente de Finanzas $1.000 millones a salud y $1.000 millones a educación, lo que para criterio de Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, también refiere que esos 1.000 millones deberían ser recuperados por el actual ministro de Salud y por el ministro de Educación. En este presupuesto, entonces usted tiene que hacer contrataciones plurianuales y ahí usted tiene problemas. Entonces, licitación corporativa debería estar en oxígeno, en limpieza, en seguridad y en desechos. Eso no debería tener una licitación abierta. Además, un solo dueño, un solo representante legal de empresas puede tener hasta 10 empresas. Entonces llega un momento que en la licitación, en la puja de precios, compite el mismo contra el mismo, porque a la larga hay inclusive empresas de garaje. Y eso es lo que tiene que hacer la Contraloría, y eso es lo que tiene que hacer la Superintendencia de Compañía, depurar las compañías y mirar sus representaciones legales a ver si son verdaderamente fidedignas. Y entonces al final, inclusive en aseo, que es el grave problema que tiene el Teodoro Maldonado Carbo, estas empresas de un solo dueño conforman un consorcio, y ese consorcio en cada periodo cambia de nombre. Hoy se llama Limpito, mañana Limpiecito y mañana Limpia Sucio. Es decir, allí vemos nosotros el gran engaño, y por eso que la unidad operativa, no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino de todo el sector público, no puede operativizarse, y no hay medicamentos, no hay insumos, no hay dispositivos, no se puede contratar equipamiento, entonces no sirve. En todo caso, las privadas que hacen contrataciones directas están operativas. Ese es el grave problema, donde la ley debe de ser reformada o desechada. A pesar de eso, la voluntad política debería existir, con todo lo que le refiero, que si hay fórmulas de contratación inmediata que pueden durar 1 y máximo 1 mes y medio. Doctor, y con el cambio, doctor Francisco Andino, 7 y 8 de la mañana, estamos conversando aquí en Noticias 96 con el exministro de Salud, Francisco Andino. Él es conocedor del sector público de la salud, médico durante años aquí temprano, tipo 6 y 10, 6 y cuarto de la mañana ya referíamos esta entrevista y hablábamos de su trayectoria, por ejemplo, en el Hospital de Infectología, casa de referencia en el litoral ecuatoriano en esta época del año que hay harto mosquito y enfermedades tropicales. Doctor, ya que tocó el tema del IES, ¿qué vio usted? ¿Qué diagnóstico pudo sacar usted el tiempo que pasó por el HTMC, Hospital Teodoro Maldonado Carbo? El grave problema que hay ahí es una mala actitud que genera aptitudes difíciles en todo el personal. La gente se ha acostumbrado a que lo malo es cotidiano. Entonces no hay sábana, es el teo. No hay medicamento, es el teo. Entonces esa expresión no ha cambiado cuando verdaderamente tenemos nosotros estos graves problemas donde los proveedores de salud inclusive financian campañas. Entonces cuando vemos nosotros eso, están aliados inclusive al poder político, que es uno de los graves problemas en los cuales tenemos. Entonces, ¿qué pasa en la seguridad social? La seguridad social es más centralizada que el Ministerio de Salud Pública, porque inclusive te hace una programación de medicamentos, los medicamentos que va a necesitar en el año 2025. Esta programación que termina en el mes de marzo o máximo abril, tiene que ir a ser autorizada por el ente central de acuerdo a la estructura orgánica funcional dada en la resolución 535. ¿Usted me podría dar luces, doctor? ¿Me podría dar luces el último escándalo que hubo y que lo denunciaron algunos medios, la compra de insulina a un precio 300% superior del que normalmente tiene? Bueno, ahí hay una condición en la cual se presentaron a competir y posiblemente el mismo proveedor tenía varias empresas. Esa es una posibilidad. Ahora, también en la fase preparatoria, que es la primera fase, muchas veces ya y desde allí comienzan los actos de corrupción. Le voy a poner un ejemplo. Yo encontré una cielítica, es decir, lámparas que son para el quirófano, que tenían unas lucecitas verdes, amarillas y medias fosforescentes. Entonces yo le preguntaba al cirujano, oye, discúlpame, ¿para qué sirven esas luces?
no sirve para nada, doctor. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la fase preparatoria le pusieron en la cielítica esas luces especiales para que sea direccionada la compra. Ese es el ejemplo. Entonces, así sucede cientos de contrataciones. Entonces, ¿qué significa? Que la Contraloría, el Poder de Mercado, la Superintendencia de Compañía, el Gobierno Central, en el caso de la Seguridad Social, derogar la resolución 535 y darle un poder descentralizado y desconcentrado a los gerentes para que puedan estar. Ahí viene el meollo del asunto de poner operativo lo que significa las unidades públicas de salud, que son mucho más baratas que las privadas, por supuesto. Y usted mira el ejemplo clásico, ¿no? Las unidades privadas están gordotas, están obesas, y las del sector público están flamélicas, desnutridas, casi inoperativas. Hay personal, hay una cantidad de profesionales excelentes, pero no pueden trabajar precisamente por ese engorde administrativo. Y otra cosa, ¿no? El talento humano, me atrevo a decir, no conozco todavía, pero quisiera conocer cuántos administrativos hay y cuántos operativos hay. Le aseguro que hay 50% operativos y 50% administrativos. Y los administrativos, para justificar su presencia, cambian matrices tras matrices, para hacerle la vida cuadrito a los médicos. Esas matrices a las que usted se refieren son esas hojas de Excel que hay que estar llena y llena y llena. Y que exactamente. Toma tiempo. Entonces, también. ¿y a dónde va esa no información? A ningún lado. Claro. Entonces, ¿a dónde va esa información? A ningún lado. Entonces, vigilancia epidemiológica no existe, las enfermedades abundan, estamos en un desastre, hay una crisis en el sector salud, está en terapia intensiva el sector salud, y es necesario que la fuerza política y este hecho de la voluntad política de cambiar el sector salud, no solamente cambiando los ministros, oiga, es una política de Estado que debe existir y decir, ¿sabe qué, señores? Desde aquí para acá se acabó esto, y que el ministro que suba tiene que seguir un plan. El doctor Borrero dejó un plan decenal que salió Borrero y nada, se olvidaron del plan decenal, que no es perfecto, es perfectible, pero es una agenda, una línea donde seguir. ¿Por qué borrar lo bueno y no reformar lo malo? Doctor, y con el cambio actual de ministro, entonces, ¿podemos tener esperanzas? Porque él viene del sector privado. Bien, yo creo que es el nieto de un extraordinario médico como es el doctor Teófilo Lama, igual que es hijo de Edgar Lama. La familia Lama ha tenido un antecedente en salud inmenso, pero la toma de decisiones la tiene el ministro. Y si el ministro no conoce el sector público, si lo conoce y no tiene la decisión política de cambiar, definitivamente no va a pasar nada. Doctor, absolutamente nada, porque esto no se trata de nombres, ni de hombres, ni de mujeres. Se trata es de política pública en salud. Doctor, pero ¿qué hacer? Porque usted nos ha hablado del tema de contratación pública, que ha sido muy importante en salud. Hemos escuchado casos de corrupción terribles por el tema de las contrataciones públicas, pero además de eso usted nos habla de una política pública en tema de salud. ¿Qué política pública usted, ya con su experiencia, podría darse, además del tema de lo que es la ley, que ya sabemos que lo tiene que hacer la Asamblea, pero la política pública viene desde el Ministerio, desde el Gobierno Central? ¿Qué podemos hacer, qué se puede hacer con respecto a instaurar algo que realmente dé una línea para mejorar los temas en el país, en temas de salud? Enero 2024 dijimos al actual régimen, hay 5 fases que debería usted seguir, señor presidente. Las inmediatas, porque está un ministro a prueba de 2 meses, ¿no? Lo cambian precisamente por la campaña, por el fracaso que ha habido en el sector salud. No hay por otra cosa. Entonces, la primera tiene que ver con una voluntad política hecha por decreto. Recuperar la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública, derogar el decreto 1290 del 13 de septiembre del 2012, donde el entonces presidente Rafael Correa maltrató a una institución emblemática como el Instituto Nacional de Higiene.
Ese Instituto Nacional de Higiene tiene que recuperar sus 7 funciones. Y ahí hay que potenciarla porque eso todas dependen de la salud pública. 2016 eliminaron el servicio de control de vectores, es decir, el anterior SNEN, y que verdaderamente tenemos un grave problema de dengue, malaria en algunos sectores focales, porque la pudimos controlar, la leishmania, el Chagas y otras vectoriales, porque somos un país tropical. Hay que recuperarla. Cambiar la estructura orgánica funcional por decreto. Eso tiene que es una aberración el Ministerio de Salud Pública, que usted tiene un ministro, 2 viceministros y 4 subsecretarios, y los 4 subsecretarios rigen 33 programas que son extremadamente centralizados. La otra, que puede hacerlo por decreto ejecutivo, es cambiar la territorialidad del Ministerio de Salud Pública, porque esto ha postergado la salud. Las zonas, los distritos y los circuitos postergaron la salud bajo el concepto de la bendita hoja de referencia. Si no tienes hoja de referencia, te atienden, y si no te atienden, te dejan postergado hace mucho tiempo. Recuperar los niveles de atención, que eso es parte del esquema, del modelo de atención, en la cual debemos privilegiar el primer nivel de atención, que trata sobre la promoción y la prevención, y eliminarlos y controlar los problemas que te causan problemas en el tercer y cuarto nivel de atención. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, que te genera insuficiencia renal, stroke cerebral, infarto agudo del miocardio, amputaciones, desprendimientos de retina. Es decir, si tú no tienes el control en el primer nivel, con fármacos y con seguimiento adecuado, ¿cómo vas tú a resolverlo pagando a dializadoras? Hay que reducir el número de diálisis, no hay que seguir pagando. Entonces, ahí tiene usted la primera fase. La segunda fase, estructurar todos los sistemas, los subsistemas, Ministerio de Salud Pública, IES, ISPA, ISPOL, en un solo sistema de salud pública, de acuerdo a lo que reza el artículo 360 de la Constitución, con una sola historia clínica que debe de ser para todos. La tercera fase es poner a todo el Estado en la fase de promoción, MIES, del Ministerio de Educación, Secretaría de Comunicación, Medios de Comunicación Públicos y Privados, y a la larga comenzar nosotros a tener una gran condición que permita a largo plazo una normativa diferente, un código orgánico de salud que proteja a todos los ecuatorianos. Doctor, hay cosas que usted menciona que se pueden resolver con un acuerdo ministerial, un decreto ejecutivo, reorganizando, y yo siempre me había preguntado, critican el esquema, pero lo mantienen. Eso hizo Lenín Moreno, eso hizo Lasso, y actualmente sigue sucediendo. Escucharlo a usted yo creo que sería sapiencial. En cuanto a las dializadoras, el gobierno de Lasso les dejó debiendo. Heredó eso el actual gobierno y no se sale de esa deuda. Y hay miles de pacientes a nivel nacional que reclaman porque las dializadoras ya no tienen plata para seguirlos atendiendo. ¿Cómo resolver ese problema? No de un plumazo, pero lo más pronto posible. En el corto plazo, en el inmediato es imposible. En el corto plazo, comenzar precisamente a proveer de los mejores medicamentos al nivel primario, para evitar que existan nuevos insuficientes renales. Lo otro es inclusive la modalidad, cambiar la técnica de la diálisis. Es decir, todos creemos que lo mejor es la hemodiálisis. La hemodiálisis tiene que ser la parte fundamental posterior, pero nosotros tendríamos que tener e invertir en diálisis peritoneal. Pero hay que educar a la población, limpieza, condiciones para que no haya peritonitis. Hay maquinitas que inclusive te determinan la sacada de líquido y tú te dializas en la casa. ¿Por qué tienes que ir a la dializadora cuando puedes dializarte bien educado? Es decir, tenemos que buscar diferenciar la técnica dialítica para reducir la cantidad de exteriorización de hemodiálisis que prácticamente te conllevan a una cirugía mínima, porque hay que generar la fístula, y luego el cuidado y la condición del traslado y las condiciones que verdaderamente te quitan mayor cantidad de recursos, porque en la hemodiálisis tienes mucho, siquiera te vale 5 veces más de lo que te vale la diálisis peritoneal, y tal vez me atrevo a decir que son 7 veces más. Entonces hay fórmulas para todo, hay fórmulas para prevenir todo, el cáncer, hay fórmulas para prevenir enfermedades catastróficas, hacer el estudio genómico que mi amigo Milton Gion murió queriendo hacer, precisamente el mapa genético del Ecuador,
debíamos nosotros hacerlo, porque en la prevención del tercer y cuarto nivel debería existir inclusive esto, hacer un diagnóstico preventivo de las enfermedades que puedes tener. Yo te puedo decir a ti, te saco sangre, una gota, y te puedo decir si vas a ser diabético, si vas a tener cáncer de hígado, si vas a tener cáncer de mama. Una mujer que tenga un familiar en el primero y hasta en el segundo y en el tercer grado de cáncer de mama, debe hacerse un CARRANS, un PRAC1, un PRAC1, un PRAC2, es decir, para tratar de mirar, yo tengo la posibilidad de cáncer, mi primer nodulito, hago la exéresis de mama, me pongo un implante y soluciono el problema. Es decir, evito la mortalidad, evito la extremada condición de más de $25,000 que te cuesta un paciente con cáncer avanzado y que prácticamente no tiene resolución. Todo es prevenible en salud. Hoy por hoy, todo es prevenible en todos los niveles, pero siempre y cuando exista voluntad política. Doctor, usted también nos habló del Instituto de Higiene, ¿no? Que usted fue uno de los referentes en conjunto con otros médicos, como el expresidente Alfredo Palacio, para que se reabra o se reinstaure el Instituto Nacional de Higiene, que ahora se llama INSPI. Pero también nos habló de que debería abrirse los factores o todas las posibilidades que tiene este instituto. ¿Qué es lo que hace falta o ya está completamente reabierto? ¿Qué es lo que aún le hace falta que se impulse desde el INSPI, que se dé esta apertura para que realice esta institución? Vea, en enero salió una comunicación que fue conocida por todo el mundo, la publicaron como un hecho real. Se reabrió el Instituto Nacional. Eso fue una falacia, eso es una mentira a la cual el presidente cayó. ¿Por qué cayó el presidente? Porque lo invitaron al INH a la reapertura, ni siquiera estaba terminado el laboratorio de nivel 3, es decir, de nivel completo. Pero lo invitaron a eso y con eso publicitaron el Instituto Nacional de Higiene fue abierto. Para abrir el Instituto Nacional de Higiene tiene que derogar el decreto 1290 del 13 de septiembre del 2012. No está derogado entonces y darle, el decreto. No ha sido derogado, y eso es de un plumazo. Hoy se sienta el presidente y mañana hace el decreto y punto. Reabre e inclusive pone una transitoria. El presidente puede poner una transitoria y decir que mientras se operativice el Instituto Nacional de Higiene, siga manteniéndose esto del ARSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que no regula nada, ¿no es cierto? Y el INSPI, esto de que va a los chifas, nada. Mi doctor, un paréntesis, esto de que la ARSA va a los chifas y descubre ratones, ¿en qué queda eso? ¿O esa es la única función del ARSA? No, la función del ARSA es mirar el registro sanitario, y no hay registro sanitario laboratorial. Usted no sabe lo que consumen alimentos. Salió la señora Inostroza haciendo una denuncia que no le pararon bola un tiempo con el tema del plomo, la canela, el salsetomate, etcétera. ¿Qué pasó con eso? Nada. Solamente en el tiempo la regulación se determinó los productos y siguen expendiéndose. Entonces, ¿de qué estamos hablando de salud pública? Si el registro sanitario laboratorial que hacía el Instituto Nacional de Higiene, que no era perfecto, pero era perfectible, que inclusive a todo ministro, cuando llegamos al despacho, nos quisieron poner el decreto, el acuerdo ministerial de eliminar el PH, de descentralizarlo, decían ellos, la gente de Quito. ¿Y qué es lo que verdaderamente está? La carne del hueso es el registro sanitario. Y ese registro sanitario aperturó, porque ahora usted lleva un papel, va a la ARSA, lo homologan el papel y no sabe lo que está consumiendo. Entonces llegó a ser el Ecuador el basurero de medicamentos, de alimentos y de cosméticos, porque no tiene regulación de control propia, independiente y soberana. Lo otro son los biológicos, vacunas. ¿Y qué decimos ahora en esta época que salen las serpientes a la mordedura de serpiente? Los biológicos de la mordedura de serpiente los fabricábamos a $12, $13. ¿Sabe cuánto cuestan ahora? Más de $250, $300. Pero lo fabricábamos en el Instituto Nacional de Higiene, ¿verdad? Tiene un serpentario en la Juan Tancamarengo. Tenía el serpentario. Ya no hay nada de eso. Pero no se le dieron ahora las distribuciones de hacer vacunas de nuevo. No sé, entonces no está todavía eso activo, doctor. Mire, cuando usted me dice eso,
es que usted también, siendo comunicadora, comió el cuento. No sé, porque entonces, es que eso es lo que nos... Es que no es verdad, no es verdad. La publicitaron tanto. Mire, dice que tenemos una paradoja en la comunicación pública, en la comunicación general, global, que estamos hiperconectados pero totalmente desinformados. Y vivimos inclusive una infocracia y una mediocracia, es decir, que esta gente de TikTok y los medios digitales no generan una información regular crítica, sino más bien hacen que el subconsciente te vaya determinando. Hemos quitado esa alta cognitividad que teníamos la gente hace mucho tiempo atrás. Ustedes como medios regulares y como comunicadores deben destrozar esa información maltrecha y contrastar la información para que pueda ser veraz y la comunidad no coma este cuento que ha comido y que uno se desguañota diciendo no es verdad. O sea que ha sido oportuna esta entrevista, Sofía, ha sido oportuna. Exacto, porque usted conoce doctor, desde adentro y nos ha ayudado a revelar algunos temas sin ánimo de causar daño, de poner simplemente el dedo en la llaga para encontrar un remedio. Porque como usted bien lo dice, doctor, o sea... le pueden decir una cosa al presidente, pero a la final es otra, porque usted nos está diciendo que es el que está ahí palpando, que ha liderado y que incluso también en un momento me invitó a ayudar a gestionar, y yo estuve ahí, vimos cómo las máquinas son máquinas que bien podían estar funcionando y estaban ya cayendo reposando y tal vez cayendo en obsolescencia solamente por no estar en uso, cuando en esa época también hacían falta las vacunas. Entonces lo grave del asunto es que teniendo esa necesidad de vacunas en aquel momento, estaban las máquinas dañándose, y eso era lo que causaba preocupación. Entonces muchos nos alegramos al saber de que estaba ya abierto, y fue lo que se dijo hasta comunicados oficiales, ¿no?, de que estaba abierto de nuevo el Instituto Nacional de Higiene. Por eso no es verdad. Por eso que le refiero. A ver, funciones del INH, control y regulación de laboratorios públicos y privados, que no existen. Ahora hay cualquier laboratorio que funciona como le da la gana. Cero prevalencia, es decir, la vigilancia a través de exámenes de las enfermedades comunes que hay. Entomología, el estudio fundamental de aquellos bichos que te provocan enfermedad. Generación de biológicos, que entre ellos lo que le decía, que hoy se utilizan 2 y 3 dosis para poder hacer el mismo efecto a la mordedura de serpiente con un costo exorbitante de 15 veces más. ¿Qué es lo que tiene? El registro sanitario y los exámenes especiales, PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es uno de los diagnósticos gold estándar en la medicina, la tenemos que contratar a nivel privado. Estudios genómicos, que deberíamos nosotros tenerlo como parte fundamental para tratar de hacer un estudio de seguimiento de las enfermedades catastróficas. No hay. Es decir, destruyeron la salud pública con la ruptura del INH y no la han reparado. No la han reparado. Tenemos una institución que controla vectores destruida, que deberíamos hacer un Instituto Nacional de Enfermedades Metaxénicas. Somos país tropical. Entonces, al final, cuando usted ve todo esto, no hay vigilancia epidemiológica, no hay seguimiento, hay entorpecimiento, las enfermedades se generan, inclusive el laboratorio de toxicología. Imagínese usted tiene que ir a buscar un laboratorio para que le determine la toxicología sanguínea de un paciente. También se eliminó. La valoración inclusive de las dosificaciones de ciertos fármacos lo hacía el Instituto Nacional de Higiene. Es decir, todas esas condiciones de funciones no se han rehecho, y al final lo que tenemos nosotros es un desastre de la salud pública, un asistencialismo absurdo, extremada medicalización con medicamentos que son de dudosa procedencia y que usted lo puede simplificar. Hay más farmacias en los barrios que tiendas y panaderías. ¿Por qué? Porque es negocio. Es simple. Cuando nosotros deberíamos decir que la salud no es el medicamento, es evitar el proceso mórbido y enfermizo para que no vayas a un hospital. Y si no lo controlas desde abajo, los hospitales están llenos y no hay cómo darle condiciones a la población. Doctor, muchísimas gracias por esta radiografía, este escaneo que hemos hecho del sector salud
en un poco más de 20 minutos. Esperamos que haya una respuesta del gobierno, sea quien esté, por el bien de los ecuatorianos. Así es, agradecerle al doctor Francisco Andino, experto en salud, exministro de Salud y también que ha impulsado algunos temas importantes con respecto a la salud, por haber estado aquí en la 96.9 y acompañarnos haciendo como dice Gustavo, este escaneo al sistema de salud pública. Gracias, doctor, y invitarlo a una próxima entrevista porque nos hizo falta tiempo, ¿no, verdad?